Hola, muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Tomás Antonio Morales García. Soy aspirante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud. Mi tema es la ineficiencia de la administración de medicamentos como problema de servicios de salud en los hospitales públicos de Tabasco. El curso propedéutico abarca del 15 de julio al 24 de agosto. Respecto a la temática, un poco introduciéndolo, la ineficiencia es un problema que existe en los hospitales públicos del estado de Tabasco. En este caso, la problemática es la ineficiencia de la administración de medicamentos. Existe rezago, desabastos en los hospitales estatales y federales. De igual manera, tenemos que delimitar el espacio geográfico que es el municipio del centro, hospitales del municipio del centro, y especificar más sería los hospitales federales. Y por el acceso a la información optamos por el Instituto de Servicios de Seguridad Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Para saber qué es la ineficiencia de la administración de medicamentos como problema de servicios de salud en los hospitales públicos, como de un principio se manejó la importancia que tiene la presente investigación para poder desarrollarla. En el ISSSTE se maneja, en este caso, para delimitarlo, se maneja una cantidad de 184.949 afiliados, ¿sí? Y también tenemos que especificar que la afiliación del IMSS es 652.024 derechohabientes. El motivo de la investigación es porque existe poca investigación por parte de las universidades públicas encargadas de realizar un estudio de acuerdo a lo que es la administración de medicamentos. También debemos considerar que, como no es investigado por instituciones de servicios de salud, en este caso el hospital ISSSTE y el hospital del IMSS, y también tengo que recalcar los objetivos generales y específicos, como es el primero es objetivo general, sería identificar las posibles causas que generan la ineficiencia de la administración de medicamentos y contribuir en una adecuada planeación y administración, sobre todo el control de los medicamentos en los hospitales públicos. Lo otro específico, el otro elemento, elaborar una revisión bibliográfica sobre la ineficiencia de la administración de medicamentos, analizar y revisar las causas que genera el rezago de medicamentos como problema de servicios de salud pública, realizar un documento de texto respecto a la temática principal de la investigación, realizar un cuestionario y entrevista para determinar los principales o problemas del rezago de medicamentos. Igual tenemos que describir la metodología. La metodología implica que es un estudio descriptivo con el propósito de identificar los rasgos y las dimensiones del fenómeno a estudiar a través de la investigación y recopilación de datos de manera cualitativa y cuantitativa. Es estudio explicativo, tiene como objetivo determinar las causas de este fenómeno social, en qué situaciones se suscitan, con qué frecuencia. Esto con la evidencia necesaria para deducir las causas de este fenómeno o problema. Es exploratorio. Este estudio es exploratorio porque es un fenómeno poco investigado en el estado de Tabasco y es reconocido como una casualidad. La falta sobre la adecuada planeación de la administración de medicamentos por parte de la institución de salud, al no llevar a cabo el procedimiento efectivo conforme lo establecido, razón por la cual ha sido debatido e investigado por ninguna institución educativa ni de gobierno en la entidad. O sea que no existe ni siquiera una investigación. La metodología que se empleó en el presente trabajo fue investigación documental y doctrinal,
investigación del diario de campo, entrevistas y encuestas. Bueno, para determinar un poco la plática, la exposición del informe final, la experiencia abarca a través del entrevistado que el problema no es los incrementos de los derechohabientes, sino que también tiene que ver mucho con el personal de salud, la mala planeación y control, al no existir un stock que solvente el rezago de los medicamentos. Ejemplo, se destinan 100 medicamentos para 100 personas, pero no contemplan lo que es de manera semanal, que son aproximadamente, que llegan a consulta, son 150 personas. Eso quiere decir que se llega a acabar los medicamentos, la farmacia queda en desabasto. ¿Y qué pasó con el stock? Como no existe stock, ya estamos actuando de manera ineficiente. Y eso quiere decir que la importancia de un stock, lo que comentaba en la entrevistada, que ayudaría un poco el rezago de los medicamentos, al igual tener un control de los medicamentos por paciente. Algunos médicos en la entrevista mencionaban que recetaban en una semana 3 veces o 4 veces el mismo medicamento, y al final el paciente no recibía lo que era. Recibía lo que era, pero no seguía las indicaciones. Dejaba los medicamentos. De los 4 medicamentos, la primera caja era el que utilizaban. Los 3 restantes los guardaban, lamentablemente. De acuerdo a la bitácora de estudio de campo, se checó, se verificó si llevan control de medicamentos, existe seguridad y todo, pero no es suficiente para poder tener el control al 100%, porque existe, también se encontró que hay forma de desviar recursos por medio de las recetas, pero eso es otro tema. También se mencionó que el de 12 personas, el 66.7% son mujeres y el restante, 33.3% son hombres. También quiero recalcar que la importancia que le dan sobre la eficiencia de la administración y control de medicamentos en los hospitales públicos, dice que es muy importante el 58.3% y el 41.7% importante. También tengo que mencionar que los principales problemas, ¿cuáles son los principales problemas que ocasionan una inadecuada administración de control de medicamentos? El 33%, el 33.3% nos indica que todas las anteriores. Mientras tanto, lo que comparte con el 25%, falta de planeación, el desvío de recursos, son de 25%, y el 16.7% falta de capacitación del personal, y finalmente el 33.3% dice que todas las anteriores. En el personal de salud es responsable del desabasto de medicamentos. Los encuestados mencionaron que el 83.3% dice que no, mientras el 16.7% dice que sí. Pero en la entrevista no menciona otro punto de vista, menciona que es por culpa de los servidores de salud. También tengo que mencionar que los encuestados decidieron contestar esa pregunta respecto al buen sistema de servicios de salud. La pregunta es la siguiente: ¿te parece de buen servicio el sistema de servicios de salud en los hospitales públicos? El 66.7% dice que es regular, eso quiere decir ni bueno ni malo. Mientras tanto, el 16.7% dice que es malo y el otro 16.7% dice que es bueno. O sea que mayormente no piensa ni bueno ni malo.
La pregunta 7 nos indica cómo considera que el problema de rezago de medicamentos se deba ¿A qué se debe el rezago de medicamentos? El problema de rezago de medicamentos, como lo hemos visto en anteriores, de acuerdo a la investigación, se dice que el 50% no hay presupuesto, el 25% dice no hay una inadecuada planeación, el 25% de desvío de recursos. O sea que existe desvío de recursos, existe inadecuada planeación, no hay presupuesto, o sea que no hay presupuesto. No hay presupuesto para solventar todos esos problemas. ¿Cómo sería un buen servicio de salud? El 50% dice que cumplir con todas las necesidades del paciente para mejorar su salud. El 8.3% la atención adecuada. El 41.7% de la calidad y eficiencia. También tenemos que mencionar cuál sería la mejor solución seria para que los pacientes no desperdiciaran los medicamentos. Este es un punto muy importante. Concientizar el uso adecuado de los medicamentos, una campaña sobre la importancia de los medicamentos y su costo, tener un control que medicamentos que se les suministra cuando acuden a la farmacia del hospital, o sea, tener un control. Si tiene tos, específicamente una caja de Aproxol o jarabe para la tos, tomando en cuenta que el tiempo que abarque la enfermedad se le esté proporcionando. No puede darle cada 3 veces a la semana el medicamento. O sea que si le está dando continuamente sería un desperdicio para el hospital y para la federación. ¿Por qué? Porque los medicamentos dejan de ser utilizados por los pacientes. La última pregunta: cuando acudes a la farmacia del hospital y te dicen que no tienen el medicamento que te recetó el doctor, ¿cuál es tu primera expresión? El 58.3% indica: espero que me vuelvan a surtir de nuevo el medicamento. O sea que se esperan al día siguiente o a la semana para que le vuelvan a surtir medicamento. El 25% indica: compra el medicamento faltante. Hay personas que sí le interesa sanar, recuperar su salud. Y el resto, 83.3%, me quejo con la dirección del hospital o le reclamo a los servidores de salud. La solución del problema. Aquí, ¿cómo solucionamos el problema? El problema se solucionó de esta manera. Identificamos cuál era la problemática. Segundo, plantear metas y objetivos para poder resolver la problemática. Luego encontrar las posibles soluciones y hacer la difusión. Y llegar a la conclusión que nos ayude a ser más eficientes sobre la administración de medicamentos. Conclusiones. De acuerdo a las investigaciones documentales, se pudo apreciar que la problemática de los rezagos de medicamentos deriva de distintos problemas, como puede ser el desvío de recursos, la inadecuada administración y planeación de los medicamentos, en este caso en las áreas de farmacia y bodegas, además el incremento de la población y de las enfermedades, tomando en base a los datos estadísticos sobre el incremento poblacional y el número de afiliados. Y de acuerdo al resultado final de la entrevista, se dio como conclusión que la problemática no se debe al incremento de la población, es una contradicción igual. Esto lo voy a explicar en breve. O sea que el sistema epidemiológico nacional tiene un nivel de problema de salud y basado en ese problema se surten los medicamentos en los hospitales públicos. Pero como no consideran el stock, o sea, que como es impredecible las enfermedades, no se puede considerar el stock. Ese es el detalle, ese es el gran problema. Pero sí se debe de tomar en cuenta que si de 100 medicamentos
debe de considerarse un stock de 50, de 100, 200 para solventar lo que está en la farmacia, no solamente en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Y comparando con la información de la bitácora de trabajo de campo, también checamos que existe un control interno, una seguridad interna, pero no es suficiente para poder llevar a cabo una administración eficiente o planeación o control de los medicamentos. Sí es necesario que exista el stock de medicamentos y así como una adecuada administración y planeación, sobre todo el control de los medicamentos. Desde los procesos de abasto, la problemática dicen que a través de la entrevista, desde el proceso de abasto, del subproceso de planeación y adquisición de suministro y prescripción médica es donde surge todo ese problema. Otro punto de interés es por la falta de stock, como lo mencionaba, para poder soportar la demanda de medicamentos. Como resultado de la problemática es por la planeación y control de medicamentos. Es uno de los principales problemas, aparte de del desvío de recursos, no hay presupuesto, la falta de una planeación y control de medicamentos, son unos de los factores principales que hace que exista rezago o desabasto en las farmacias. De acuerdo a la investigación documental, las encuestas y la entrevista tenemos como resultado que existe una inadecuada planeación y control de los medicamentos. De igual manera, la población no tiene una cultura sobre el uso adecuado de los medicamentos y los costos que algunos llegan a tener para que luego se desperdicien y pasen a ser materiales tóxicos. Podrá existir todo el recurso necesario para el abastecimiento de los medicamentos, de los fármacos, pero si no hay una planeación y control, sobre todo concientización por parte de los derechohabientes, jamás podrán solventar los problemas de rezago de medicamentos. Además, hay que recalcar que la cultura de la prevención es necesaria para evitar enfermedades sin necesidad del uso de medicamentos, por ejemplo, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, entre otros. Enfermedades que están en los principales índices en el municipio del centro. Para finalizar de manera breve, es importante que haya un control, recalco, es importante que haya un control y una planeación de medicamentos. De igual manera, se debe fomentar una campaña para el uso adecuado o para el cuidado de la salud, hacerle entender que el costo del tratamiento de una enfermedad que es curable es muy costoso o le puede ser muy costoso al paciente también, para que compre el medicamento. O sea, hay medicamentos que son muy caros, y así para evitar cargas tanto al paciente como para el Estado, que es el encargado de destinar el recurso económico en la compra del medicamento. Este problema debe de entenderse que la ineficiencia de la administración debe tomarse muy importante, es algo de mucha importancia, motivo que la población va creciendo, surgen nuevas enfermedades, los recursos van disminuyendo como van creciendo la población, lamentablemente, y se debe tener conciencia por parte del derechohabiente en el control de su cuidado, de su salud, para así evitar gastos mayores a la federación y así sean destinados para problemas más graves que se puedan solventar y no problemas que son curables, que se pueden solventar de un principio. Y eso sería todo. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias.